Evangelismo con fuego. Reinhard Bonnke. Encendiendo la pasión por los perdidos. Capítulo 4. Sedientos del Evangelio. Según las estadísticas, de cada 10.000 personas que viven en los alrededores de una iglesia, 4 mueren cada semana. Si de esas 10.000 personas solo una se salva por mes, no podemos decir que los resultados sean satisfactorios. La necesidad de proclamar el Evangelio es tan evidente y cada día más crítico. Sin embargo, el diablo ingenia ardides para ocultar esa necesidad. Para comenzar, Satanás intentó evitar el nacimiento del Salvador. Maquinó el asesinato de Abel y desde el infierno lanzó misiles contra la ascendencia humana de Cristo. Finalmente, intentando matar al niño Jesús, asesinó a muchos recién nacidos en Belén. Habiendo fracasado con los asesinatos y genocidios, la única alternativa que le quedaba era impedir la predicación del Evangelio. Al principio, el diablo solo empleó la persecución y los evangelios falsos. Ahora tiene un arsenal considerable. Una de las estrategias que utiliza es darles a los cristianos otras prioridades. Al diablo le tiene sin cuidado qué tan duro trabajemos para nuestra iglesia, siempre y cuando este trabajo nos mantenga alejados de la evangelización. El predicar la palabra de Dios le hace mucho daño al reino de Satanás. Al diablo no le importa que seamos expertos en doctrina, en la comunión, o que prosperemos al cultivar nuestra alma. Claro, siempre y cuando esto no tenga relación alguna con la predicación del Evangelio. Estoy seguro de que tanto la doctrina como el crecimiento espiritual son actividades necesarias, pero no deben desplazar la tarea primordial, la evangelización. Es posible que interpretemos las Escrituras de manera que podamos justificar nuestra negligencia en la salvación de los perdidos. Pero incluso la oración misma, que es vital, no debe sustituir al evangelismo. Como dice Suzette Hattin, la oración sin evangelismo es como una flecha disparada al aire. Si tenemos reuniones de oración, deberán acompañarse de un esfuerzo por evangelizar. Las necesidades del mundo saltan a la vista y son tan grandes que llenaríamos un libro si intentáramos enumerarlas. Si hay algo que puede aliviar los pesares del mundo, es sin duda el Evangelio. Predicar el Evangelio es soltar ataduras. No predicarlo significa atar. Dejar de divulgar la palabra de Dios equivale a esconder el remedio del paciente. Algunos han perdido la esperanza. Se han dado cuenta de las limitaciones de la ciencia, la tecnología, la medicina, la política y la educación. Buscan la forma de olvidar. Drogas, bebidas, cualquier cosa, incluyendo el misticismo. La idea de que el hombre solo tiene al hombre para ayudarle es alarmante. Al monstruo maligno, al igual que a la hidra mitológica, le crecen 2 cabezas por cada una que le cortamos. Es necesario clavar la cruz de Cristo en el corazón de ese monstruo. Cada esfera de la vida clama por el Evangelio, y es que sin la palabra de Dios somos como un pez fuera del agua, ya sea en lo personal, en lo social, o en nuestra vida cristiana. La única esperanza que tenemos es el Evangelio. El Evangelio es la única fuerza disponible. Isaías escribió: «Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente». Isaías 1:5. A veces nuestros cuerpos sanan por sí mismos, pero muy a menudo necesitan medicinas. La enfermedad puede vencer las defensas naturales del cuerpo, y entonces requiere de ayuda externa a fin de reforzar dichas defensas. De igual manera, cuando de la salvación se trata, el único remedio de que disponemos es el poder divino del Evangelio. Nuestra tarea es poner ese remedio sobre la mesa. No debemos dudar del poder del Evangelio solo porque algunas personas no quieren aceptarlo. Uno no puede forzar la curación del individuo. Si el paciente resuelve no someterse a un tratamiento, simplemente morirá, a menos que Dios, en su misericordia, decida intervenir. La historia de Israel es prueba de que cuando los judíos eran fieles a su fe, les iba bien. Cuando entregaban sus corazones a religiones nuevas, a dioses paganos o a la perversión y el desenfreno, la consecuencia automática era el desastre. La vida espiritual del pueblo de Israel siempre fue un factor determinante para su prosperidad. Tratar la fe en Dios como un asunto secundario o como un tema de controversia sin importancia es fatal. Nosotros somos lo que creemos. Toda actividad es regulada por la fe. Si no nos damos cuenta de esto, entonces no sabemos nada acerca de la naturaleza humana. En última instancia, lo único que cuenta es Dios.
Es imposible no exagerar la urgencia del Evangelio. ¿Seguro contra incendios? Ahora quiero referirme a nuestra necesidad primordial. Uno no puede predicar el Evangelio como un mero beneficio social. El Evangelio tiene que ver con Dios, y Dios tiene que ver con la eternidad. Para comenzar, nada está completo sin Dios. Muchos ateos afirman que la vida no tiene significado. Esta es una muestra del cinismo de los incrédulos. Ellos no pueden tener esperanza porque no tienen a Cristo. Afortunadamente, la mayoría de nosotros nos damos cuenta de que Dios nos confronta con la eternidad. Nuestro destino está ligado al Evangelio. ¿Es usted salvo o está perdido? Esa es la pregunta básica. El Evangelio nos dice, Jesús salva. Él salva de la ira, del juicio, del infierno, de las ataduras del diablo y de las tinieblas. Nos salva de morir en nuestros pecados. Yo sé que hay quienes, despectivamente, han llamado al Evangelio un seguro contra incendios. Y bueno, ¿qué hay de malo en tener un seguro contra incendios? De hecho, quien no asegura su casa no es precavido. Como quiera que sea, nosotros sabemos que asegurar nuestra salvación es mucho más importante que asegurar nuestra casa. ¿Y quién nos ofrece ese seguro sino Jesús? ¿Por qué sufre la humanidad? Una pregunta que los representantes de la prensa me hacen muy a menudo es, ¿por qué permite Dios que haya tanto sufrimiento en el mundo? Al preguntar esto, es como preguntarle al ministro de Transportes, ¿por qué permite accidentes en las carreteras? El ministro nos responderá diciendo, cada vez que alguien viola las leyes de tránsito puede ocurrir un accidente. La razón del sufrimiento de la gente es muy simple. No hacen caso del libro de Dios, la Biblia, y todo les sale mal. Nuestro Creador sabe cómo nos hizo y por lo tanto nos dice, no harás tal cosa. Ese no harás no es una arbitrariedad con el fin de echar a perder nuestra diversión. Dios lo dice porque sabe que el pecado nos abruma y que no lo podemos controlar. Siempre es conveniente leer el manual de instrucciones antes de usar un aparato nuevo. La gente se preocupa cuando una lavadora o un televisor deja de funcionar, pero aparentemente no les importa destruir su alma con el veneno del pecado. Es por esto que la necesidad de predicar el Evangelio es urgente. El significado de la cruz. ¿Es el Evangelio un llamado a ser discípulo de Cristo? Esto puede ser tema de debate, pero una cosa es segura. Para poder ser discípulos de Cristo, primero tenemos que ser salvos por su cruz. No nos salvamos por el hecho de negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra propia cruz. Nos salvamos por el poder redentor de la muerte de Jesucristo. Así fue como se salvó el ladrón que estaba crucificado junto a Cristo. Por supuesto que esperamos que muchos lleguen a ser discípulos y tomen su cruz, pero primero deben arrodillarse delante de la cruz de Cristo. Esa cruz de Jesús consiste en 2 vigas, una vertical y una horizontal. Esas maderas cruzadas simbolizan la miseria humana y la salvación de Dios. La viga horizontal es como el símbolo que se usa para indicar una resta. Esa es la historia humana. Nacimos con un signo de resta, un déficit, un vacío. Hace falta algo, pero la gente no sabe qué hacer para identificarlo. Hablan de buscar la verdad, pero ni siquiera saben lo que eso significa. Son como Poncio Pilatos, quien de pie frente a Jesús casi tropieza con la verdad al preguntar, ¿y qué es la verdad? Esa es la perspectiva de resta del hombre. Pero Jesús vino a salvarnos. En las afueras de Jerusalén, en una pequeña colina, levantaron un madero vertical que atravesó nuestro signo de menos. Jesús fue colgado del leño horizontal, transformando así nuestro menos en más. Los romanos pensaron que la cruz era solo un instrumento para las ejecuciones. Estaban equivocados. Era el signo de adición de Dios, un signo positivo para una humanidad con mente negativa. Por cierto, al mirar la cruz con más detenimiento vemos que no solo es un signo de más, es un signo de multiplicación. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Es por eso que el apóstol Pedro escribió, gracia y paz os sean multiplicadas. Primera de Pedro 1:2. La abundancia es el corazón del Evangelio. Esa es la razón por la que debemos predicar el Evangelio. Pensemos en las muchas transformaciones que nuestro Salvador produce. Jesús transforma la pérdida en ganancia, lo negativo en positivo, las tinieblas en luz, el odio en amor, el cautiverio en libertad, el fracaso en éxito, la enfermedad en salud, la debilidad en fuerza, la maldad en justicia y más, muchísimo más. ¡Qué Evangelio! Alabado sea el Señor.
No existe nada en todo el conocimiento humano que pueda competir con ese esplendor deslumbrante. La tarea más grande que hay sobre la tierra es predicar las buenas nuevas, y el Evangelio está lleno de buenas nuevas. Al estar predicando en una ciudad de Inglaterra, me contaron que una empresa constructora había edificado una mezquita. Como es costumbre, los constructores regresaron 6 meses más tarde para corregir fallas que hubieran aparecido. Como había una puerta que se trababa, enviaron un operario para arreglarla. Sin embargo, el líder musulmán no autorizó la reparación. Su explicación fue que si la puerta estaba así, era porque esa era la voluntad de Alá, y por lo tanto así debía quedar. Jesús no deja nada trabado ni mal hecho. Si algo necesita cambiarse, Él puede cambiarlo y lo hará. Su voluntad no es que algo quede mal. El propósito del Evangelio es corregir los defectos del mundo entero. ¡Aleluya! El planeta pródigo. Si el tema de la vida eterna no justifica la urgencia de proclamar el Evangelio, no puedo pensar en otra cosa que sí la justifique. Es cierto que hay otros tipos de fe, pero al examinarlos uno se da cuenta de que están totalmente vacíos. Los cultos orientales de control mental apenas sí producen beneficios transitorios. No hay comparación, el Evangelio va más allá del control o el relajamiento de la mente. Jesús no vino para darnos sentimientos religiosos o sugerirnos un sistema de control mental. No vino a enseñarnos a utilizar nuestros recursos internos para salvarnos. Él vino a salvarnos. Jesús no fue un maestro de meditación trascendental o del quietismo o del estoicismo. Él fue y es primero y primordialmente nuestro Salvador. Con respecto a otras religiones, me gustaría preguntar, ¿cuál de ellas ofrece vida eterna? Algunas solo prometen el fin de la existencia. Las enseñanzas del karma consideran que la vida es tan miserable que la extinción es la única salida. Otras prometen el paraíso, que consiste en un interminable placer sensual, lujuria y glotonería sin fin. A mí eso me suena más a infierno. Lo que hace maravilloso el Evangelio es su perspectiva de la vida, una vida de tal calidad que nos llenará por toda la eternidad. Jesús dijo, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente». Juan 11, versículos 25 y 26. ¿Crees esto? Eso es el Evangelio. Lógicamente es imposible mejorarlo. Lo mejor de todo es que esa vida está actualmente a nuestra disposición. ¿Será urgente evangelizar? El mundo necesita del Evangelio como el pez necesita del agua. La vida eterna es el regalo más precioso que se nos puede dar. Ese es el mensaje del Evangelio. Y también es la razón principal para predicarlo. Hoy día el mundo necesita desesperadamente el Evangelio. Podríamos preguntarnos, ¿por qué hizo Dios al mundo? Estoy seguro de que fue para bien, pues Él es amor. Él llenó al mundo del más puro de los placeres, un placer que ningún hombre podría agotar aunque viviera para siempre. Todo lo que podamos concebir para deleitar nuestros sentidos proviene del corazón de Dios, un corazón que está lleno de amor para sus hijos. Cuando tomamos el camino de Dios, todo el gozo es nuestro. Cuando nos resistimos, rechazamos su preocupación por nosotros, echamos a perder su propósito de bendecirnos y destruimos la felicidad. Y vaya que sí, en la actualidad nos distinguimos por destruir. Podemos ver desde inscripciones que arruinan paredes hasta la amenaza de extinción del medio ambiente. Hacemos guerras, odiamos, pisoteamos la buena tierra y arruinamos todo lo que Dios nos da. La mayor parte de esta destrucción proviene de la maldad o de la codicia. En realidad proviene de nuestro alejamiento de Dios. La mayoría de los males del hombre son causados por el hombre mismo. El Evangelio trastoca estos procesos fatales, nos transforma para hacer la voluntad de Dios, que siempre es en nuestro beneficio. Dios ama su planeta. Si nos volvemos a Dios, recibiremos la bienvenida del Padre y comenzaremos a regocijarnos. Yo lo he presenciado. Dios está sacudiendo al mundo con el Evangelio. El resultado es la salvación, perdón de pecados, armonía racial, eliminación del crimen, devolución de la gran cantidad de bienes robados, matrimonios restaurados, familias reunidas, hombres malvados transformados en santos, adicciones fatales curadas y milagros de sanidad. El Evangelio es la fuerza más increíble que hay sobre la tierra. Su propósito no es rebajarnos al mínimo común denominador, sino crear nuevas criaturas y darnos a todos el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Hombres que alguna vez fueron salvajes son restaurados y andan como príncipes. ¡Aleluya! ¡Qué motivación para predicar el Evangelio!
¿Habrá algo más emocionante, más venturoso y que valga más la pena? ¿Qué otra cosa vale el esfuerzo de la vida? ¿La salvación de este mundo? Bueno, para Jesús, salir de su camino para sanar enfermos y alimentar multitudes no era perder el tiempo, aunque sabía que lo iban a perseguir. En el día de reposo Jesús sanó a un hombre que tenía una mano seca. A partir de ese día, la cabeza de Jesús tuvo un precio. Ese hombre era importante para Cristo, y a pesar de lo que sucediera después, Jesús le sanó la mano. Mateo 12, versículos 10 al 13. La gente que cree en el Evangelio también cree en cubrir sus necesidades físicas. Cuanto menos creemos en Dios, tanto menos valoramos la humanidad. El ateísmo engendró a Adolfo Hitler y a José Stalin. Ellos asesinaron a millones de seres humanos como si fueran dibujos en el pizarrón de un niño. Sin embargo, el plan de Dios, mediante la predicación del Evangelio, tiene como objeto colocarnos nuevamente en el Edén. No obstante, supongamos lo imposible, que la ciencia y la política pudieran colocarnos nuevamente en el jardín del Edén. ¿Cuánto tiempo permanecería como el Edén que nos describe la Biblia? ¿No lo arruinaríamos nuevamente? Aunque muchos no se han dado cuenta, hay una razón por la cual deseamos volver al Edén. La humanidad quiere estar en condición de escuchar la voz de Dios. Ninguna mansión satisfaría a la novia si no está con ella su esposo. Ningún paraíso nos llenaría sin el amor y las palabras de Dios. Algunos en la iglesia dicen que el hombre es un animal social. Parecería que el instinto gregario es lo único digno de mencionar acerca de esa maravillosa creación llamada hombre. Somos más que una manada. Cada uno de nosotros fue hecho para Dios y solo una relación directa con Él podrá satisfacernos. A veces, cuando escuchamos una sinfonía que nos conmueve, sentimos que tocamos el infinito, pero la música solo nos da un sentimiento y no nos llena plenamente. Ese infinito es Dios mismo, y lo que la música solo puede sugerirnos no es dado cuando recibimos la salvación a través de Jesucristo y comenzamos a adorarlo. Dios es nuestro hábitat natural. Hasta que le encontremos, y esto sucederá cuando obedezcamos el Evangelio, estaremos atrapados. En todas partes los hombres se están golpeando contra los barrotes de su propio materialismo e incredulidad. Su propio dinero llega a ser su prisión. Dentro de nuestras almas, lo profundo llama a lo profundo y la altura a las alturas. Nuestro arte, nuestra poesía y nuestras expresiones estéticas son la expresión de criaturas encarceladas que recuerdan el olor del aire libre en las montañas. Si bien estas manifestaciones artísticas son buenas en sí mismas, mientras el alma no reciba la salvación, seguirán siendo simples bosquejos de la realidad. Jesús es la realidad detrás de todo lo que vemos o hacemos, y el Evangelio nos libera de ataduras, permitiéndonos llegar a nuestro verdadero elemento. Hay quien dice que los cristianos son felices a su manera. ¿A su manera? ¿De qué manera son felices los incrédulos? Pienso que de ninguna. Los cristianos son felices a la manera de Dios, la manera original. La escena de Dios es la única escena. Afuera están los desiertos y los horizontes donde jamás amanece. Los que no tienen a Dios nunca serán felices. A fin de aplacar su sed, los incrédulos tendrán que extraer lo que puedan de la tierra seca por el resentimiento, la duda y el odio. Pero el espíritu y la esposa dicen, ven, toma del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22:17. En el Evangelio se predica una manera de vivir que nos acerca cada vez más al día perfecto. Por eso es necesario predicar el Evangelio. ¿Puede haber mayor urgencia que esta?